Agradezco a ustedes su amable presencia. Agradezco a la mesa directiva tener a bien incluirme en esta sesión y, por supuesto, al Laboratorio Corne que nos invitó a dar esta charla. Hablar de soporte lúteo de repente puede ser algo triste, es una etapa que se tiene que adicionar en los ciclos de reproducción asistida. ¿Y cómo orientar esta conferencia? A ver si les parece. Yo la quise orientar con esta frase inicial, no sé si la hayan oído: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y bueno, el modo en el que yo quería empezar, todavía nos queda mucho la idea de que la medicina reproductiva sigue cometiendo muchísimos errores. Recordamos todas las atrocidades y ahora con estos programas nuevos, las atrocidades que cometieron en los 70s y en los 80s, médicos que utilizaban sus propios espermatozoides para inseminar pacientes. Y este es el doctor Donald Klein, que tiene más de 94 hijos reconocidos. Ahora, mediante ingeniería genética, se han encontrado este número seguirá creciendo. Por supuesto, también cuando empezaron los centros de reproducción no contaban con las credenciales, no contaban con el control de calidad adecuado y se cometieron un sinfín de duplicaciones o de cambios de muestras. Y bueno, son casos que, así como nos cambiaron al bebé, imagínense que nos cambiaron la muestra de mi esposo por la de alguien más. Por supuesto, una vez que empezamos a tener medicamentos cada vez más potentes para la estimulación ovárica, pues empezaron las complicaciones de síndrome de hiperestimulación ovárica, por supuesto, embarazos múltiples, y también cuando empezó la ovodonación, el transferir estos embriones a mujeres cada vez más grandes de edad. Y bueno, poco a poco vamos dejando atrás, afortunadamente, este pasado oscuro que tiene la medicina reproductiva. En la actualidad, tenemos compañías, asociaciones más bien científicas que regulan ética, legal y científicamente lo que hacemos los biólogos y lo que hacen las clínicas de reproducción. Por supuesto, esto ya no es algo que esté permitido, no es algo que sea una práctica común y mucho menos algo que se debe de promover, y tenemos digamos, normas más estrictas que debemos de seguir para no perder nuestras credenciales. Por supuesto, por ejemplo, en síndrome de hiperestimulación ovárica, que antes se pensaba que todas las pacientes les pasaba. Bueno, cuando estratificamos a las pacientes, esto ya tiene más de una década. Ahora disparamos con análogos de GNRH, diferimos la transferencia o damos microdosis de soporte lúteo con HCG, y de esta manera se evita ese síndrome de hiperestimulación ovárica que desafortunadamente incluso llegó a matar a muchísimas pacientes de reproducción. Y esto es algo también por lo que deberíamos de estar muy orgullosos nosotros como biólogos. Si se fijan ustedes, en 1992, solamente el 24% de las pacientes, es decir, 24.9% de las pacientes, se les transfería 1 o 2 embriones. En la gran mayoría se transferían 3 o más, y en más de la mitad, más de 3 embriones. Entonces, esto es algo que en la actualidad, pues evidentemente no es algo que deba de hacer. Afortunadamente, esto ha ido mejorando, y ya para 2018, 85% de nuestros ciclos se transfiere 1 o 2 embriones. Y estos no son datos de Estados Unidos o de Europa, son datos de la red latinoamericana a la cual pertenecen también centros mexicanos, y nos llena de orgullo que cada vez transferimos menos embriones y evitamos estos casos, por supuesto, de embarazos múltiples. Y todo esto se debe a que cada vez tenemos un mayor entendimiento de muchos factores que son muy relevantes en reproducción. Por ejemplo, conocemos mucho más ahora de la fisiología de la reproducción que anteriormente no sabíamos. Entonces, esto ha mejorado notablemente las tasas de embarazo. En algún tiempo estuvimos muy obsesionados con la implantación, con encontrar un estigma o un endometrio que fuera receptivo. En la actualidad sabemos que esas biopsias que se hicieron en algún tiempo realmente no sirven de mucho. Ahora están muy interesados en el microbioma, y es lo que está de moda, ver si el microbioma puede mejorar tasas de embarazo. Y esto sigue evolucionando, pero cada vez conocemos más de la fisiología reproductiva. Por supuesto, también conocemos más de la patología reproductiva. Ahora sabemos el daño que hace
el líquido de hidrosalpinx. Ahora sabemos que no todos los endometriomas deben de ser operados. En algunos casos es preferible no tocar el endometrioma para no lastimar la reserva ovárica de las pacientes. Entonces, es algo de lo que hemos ido aprendiendo y por eso hemos mejorado. Por supuesto, también conocemos cada vez más de la farmacología involucrada en reproducción asistida. Cada vez tenemos medicamentos más puros, con una pureza prácticamente similar a la natural, y al aumentar la calidad, obviamente, mejoramos también la seguridad, lo cual disminuye efectos colaterales y, por supuesto, al mejorar también la efectividad de estos fármacos en reproducción, se convierte pues, en bebés nacidos sanos. También conocemos cada vez más de cómo se comportan nuestros gametos y nuestros embriones in vivo e in vitro, y esto lo hemos aprendido precisamente de reproducción asistida. Actualmente contamos con máquinas como la que está arriba, con la cual podemos seleccionar cada vez de una mejor manera el espermatozoide, el mejor espermatozoide para fertilizar los óvulos, y nos dice cuál es el más óptimo para con ese hacer la inyección. Por supuesto, también en morfocinética, ahora podemos seguir el desarrollo de los embriones paso a paso y ver cuál de estos embriones es el que mejor ha ido en su desarrollo y el que más potencial tiene de implantarse. Entonces, son cosas que hemos ido poco a poco aprendiendo con medicina reproductiva. Por supuesto, también conocemos cada vez más de todas las alteraciones, tanto genéticas como epigenéticas. Ahora que hacemos estas biopsias de trofoectodermo y no invadimos al embrión quitándole blastómeras, esto ha mejorado muchísimo el pronóstico de esos embriones y ahora podemos descartar, por ejemplo, aneuploidías, y a la hora de estudiar a todas estas pacientes hemos podido establecer, como lo vemos acá, de acuerdo a la edad materna, la tasa de euploidía que vamos a encontrar para cada grupo de edad. Entonces, en pacientes que tienen menos de 35 años, para tener un embrión euploide basta con que llegue a tener 2 blastos y por eso no necesito una estimulación ovárica tan agresiva, puede ser mucho más amigable, siendo que en pacientes arriba de los 42 años necesito cada vez un mayor número de blastos porque sé que muchos de estos van a tener aneuploidías o alteraciones cromosómicas que me impiden tener un embarazo normal. Y bueno, ahora con los estudios de secuenciación de nueva generación, no nada más podemos detectar aneuploidías, sino también enfermedades monogénicas como fibrosis quística, Tay-Sachs, etcétera. Por supuesto, también rearreglos estructurales como microdelesiones que anteriormente no podíamos identificar. Y el más nuevo es el PGTP, que es para enfermedades poligénicas como diabetes, como hipertensión, ciertos tipos de cánceres como mama, próstata, etcétera. Y eso lo podemos detectar ya con estudios genéticos a los embriones. Por supuesto, también conocemos cada vez más de todas estas implicaciones éticas, de cómo se sienten los hijos de estas madres que fueron engañadas por esos médicos. Ahora sabemos que la mayor parte de esos embarazos múltiples cargan una enorme mortalidad, tanto materna como fetal. Y por supuesto también sabemos que transferir embriones a mujeres muy añosas, pues terminan siendo huérfanos a muy temprana edad porque sus padres biológicos no logran sobrevivir. Finalmente, algo que también hemos tenemos cada vez un mayor entendimiento es de lo cambiante que es nuestra sociedad. Ahora acuden mucho para subrogación uterina, acuden mucho por embarazos en parejas del mismo sexo, pacientes solteros, por supuesto para preservación de la fertilidad, buscan bancos de óvulos con características deseables que ellas quieren, etcétera. Y creo que en esa parte es en donde el producto que que venimos a presentar el día de hoy tiene mucho que ver. No sé si han visto ustedes este tipo de arte en reproducción asistida, que son bebitos. A mí me pone de nervios que haya jeringas, algunas de ellas sin tapón protector al lado de un bebé recién nacido, pero era para decir, híjole, todo esto valió la pena. La mayor parte de estas inyecciones o estas jeringas que están alrededor de estos bebés no formaron parte de la estimulación ovárica como tal, sino formaron parte del soporte lúteo, que es el que dura mucho más tiempo. Estimulación ovárica lo mucho durará 8, 10, 12 días quizá, pero el soporte de fase lútea puede durar semanas, incluso meses, dependiendo cada caso.
Y entonces muchas de estas inyecciones o muchas de todo esto que tiene que pasar la paciente es precisamente en el soporte de la fase lútea de lo que venimos a hablar esta noche. Les presento un ejemplo que me quedó así como examen de la vista. Este es un vial de progesterona intramuscular. Este vial tiene 10 mililitros y se aplica 1 mililitro cada noche. Si nosotros ubicamos en esos mismos collages estos viales, podemos saber más o menos cuántas inyecciones se aplicó intramusculares esta paciente. Y me di a la tarea, en este primer collage fueron 6 viales, significa 60 inyecciones intramusculares. En el segundo pude identificar 7 viales, o sea, 70. Y en el de abajo me la pusieron más fácil porque me los pusieron todos pegaditos. Y aquí fueron 80 inyecciones intramusculares. Entonces, esta es la parte que los pacientes exigen cada vez más. Bueno, es tan necesario ponerme una inyección todos los días, es tan necesario este soporte de la fase lútea, o basta con tener un embrión de buena calidad y transferirlo para lograr el embarazo. Y la respuesta es sí, este soporte de fase lútea es necesario. Desde hace muchos años se ha probado que aumenta las tasas de embarazo, aumenta las tasas de nacido vivo, disminuye las tasas de aborto. Entonces es algo que tenemos desafortunadamente que hacer en técnicas de reproducción asistida. Y la justificación de esto, bueno, hay muchas, desde la sobredistensión que hay a nivel ovárico, niveles suprafisiológicos tanto de gonadotropinas como de estrógenos, la inhibición que tenemos que hacer para evitar ese pico de LH, ya sea con agonistas o antagonistas de GNRH, por supuesto el disparo con HCG, y por qué no también la aspiración. Al momento de aspirar los folículos, nos traemos células de la granulosa que más adelante se iban a convertir en células del cuerpo lúteo y por eso generamos insuficiencias también de cuerpo lúteo. Y esto también se ha probado desde hace muchos años. Esta es una tabla muy interesante del doctor Dominic de Ziegler, donde nos explica cómo se hace tanto un ciclo en fresco como un ciclo estimulado de soporte lúteo. Si ustedes ven en la parte superior en un ciclo en fresco, durante la estimulación pues hay un creciente aumento de los estrógenos producidos por los mismos folículos. Del momento de la transferencia de embriones a el momento de la prueba de embarazo, ahí es donde puede haber una deficiencia de progesterona y es donde está indicado hacer este soporte de la fase lútea para aumentar esas tasas de embarazo. Una vez que empieza el embarazo, la misma HCG estimula el cuerpo lúteo a producir tanto estrógenos como progesterona y quizá en un ciclo natural la progesterona ya no tendría que ser administrada por más tiempo porque el cuerpo lúteo sustituye esta producción. Sin embargo, generalmente las transferencias que estamos haciendo en la actualidad son transferencias diferidas, son transferencias de embriones vitrificados y entonces tenemos que hacer la sustitución desde los estrógenos hasta la progesterona y esta tiene que durar por lo menos hasta las 8 a 12 semanas, momento en el cual viene este recambio útero-placentario y entonces la placenta empieza a producir todos estos esteroides que nosotros estábamos administrando. Entonces, el soporte en la fase lútea se puede hacer, ya lo dijo la doctora Patti, con múltiples medicamentos. Estos son los que tenemos actualmente aquí en México, distintos tipos de progesterona, de preparaciones de progesterona intramuscular. Tenemos el gel vaginal de Crinone, los óvulos de progesterona vaginal micronizada. Tenemos también una progesterona vaginal que es con unas tabletas efervescentes. Tenemos una vía oral que es la dihidrogesterona y por supuesto la que acaba de llegar que es la progesterona subcutánea. Hablemos un poquito de cómo se comportan estas en reproducción asistida. El soporte de la fase lútea oral. Empecemos por esta. Desafortunadamente, la vía oral tiene un gran problema en biodisponibilidad. De la cantidad de progesterona que nosotros damos de vía oral, no toda se absorbe por distintos alimentos con los que estamos consumiendo, pero después del primer paso hepático, la biodisponibilidad es todavía menor. Cualquiera diría, pues vamos a aumentar la ingesta. Desafortunadamente, al aumentar la ingesta de la progesterona oral, se aumentan también todos los efectos colaterales, somnolencia, depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, esta no es una mejor vía. De hecho, es la vía que menos se usa en reproducción asistida, la vía oral. Después de esto, tenemos el soporte lúteo por vía vaginal.
La vía vaginal no tiene ese primer paso hepático, afortunadamente. Este funciona básicamente por continuidad, como lo vemos acá. Desafortunadamente, por tratarse de la vía vaginal, puede llegar a ocasionar molestias a nivel local, desecho vaginal, comezón, ardor, resequedad, molestias al momento de introducirlos. En algunos casos viene con aplicadores. Esos aplicadores hacen en ocasiones pequeñas rebabitas de plástico y con eso podemos llegar a lesionar. Y por supuesto a todos nos ha llegado a la hora de la comida estas bellas fotografías de pacientes: doctor, esto está normal, está bien, las pantaletas llenas de secreción o el papel sanitario llenas de esta secreción de progesterona, las pacientes se ponen muy nerviosas, etcétera. Entonces, bueno, este quizás sea el inconveniente que tiene la vía vaginal. En cuanto a la vía intramuscular, bueno, la foto del lado izquierdo lo dice, pues obviamente la inyección intramuscular, y aparte el tener muy poco espacio para hacer estas inyecciones. Prácticamente tenemos los glúteos y quizá la porción superior y anterior de los muslos para hacer la inyección, pero yo me imagino ponerle una inyección deltoidea a esta paciente delgadita, pues obviamente no se puede distribuir bien ahí. Entonces, como todas las inyecciones se tienen que poner en el mismo sitio, es muy frecuente que se formen estos mini abscesos o microabscesos en los glúteos y la paciente pues, ya no puede más de estas aplicaciones. Y bueno, finalmente la vía que acaba de llegar, que es esta nueva vía, la vía subcutánea. Hay distintas marcas, empezó como Prolutex en Europa, en algunos lugares de Estados Unidos conoce como Lubión, y aquí a Latinoamérica, a México, llegó como Moteris. Viene con ámpulas individuales, viales individuales de 1 mililitro, y cada vial tiene 25 miligramos de progesterona acuosa. Esta difunde muy bien en tejido celular. Entonces, pues lo primero que tenemos que ver es estos estudios iniciales con los que vemos qué tan competente o qué tan seguro es este medicamento. Y los primeros estudios que se hicieron fueron estudios comparativos de la concentración de progesterona, por supuesto comparándola con el gold estándar, que sería la progesterona intramuscular. Y vieron que los niveles se mantenían muy similares. Esta es la línea, la de 10 nanogramos, más o menos eso es lo aceptable al momento de una transferencia embrionaria. Y vemos que a las 24 horas prácticamente todas las soluciones, tanto la oleosa como la acuosa aplicada intramuscular o aplicada subcutánea, ambas cumplían con el requisito de mantener esos niveles de progesterona adecuados. Por supuesto, se intentaron también distintas concentraciones de progesterona a ver con cuáles era suficiente, y llegaron a la conclusión que de 25 a 50 miligramos era más suficiente para mantener estos niveles en la mayor parte de las pacientes. Los primeros estudios que se hacen son estudios de no inferioridad, es decir, ver si la otra vía comparada con la vía subcutánea al menos es comparable o no es inferior la vía subcutánea a las demás. Y entonces en este estudio se toman en cuenta embarazo en evolución, tasa de implantación, beta positiva, embarazo clínico, aborto espontáneo, nacido vivo, etcétera, comparando precisamente la vía subcutánea versus la vía vaginal, y bueno, no se encontraron diferencias significativas, lo cual nos habla de que no es inferior en la efectividad. Se hacen estudios en esta fase 3 donde demuestran también distintas presentaciones vaginales, no solo el gel de crinones, sino también esta presentación de tabletas efervescentes, y tampoco hubo diferencias significativas. Los siguientes estudios que se hacen es como rescate, es decir, en pacientes que no tienen niveles adecuados de progesterona, darla como rescate, es decir, no darla como el soporte de la fase lútea, sino cuando estamos dando alguna otra vía de administración y detectamos niveles bajos de progesterona, si el dar una inyección de progesterona subcutánea puede rescatar ese ciclo, puede rescatar la tasa de embarazo. Bueno, primero lo que tenemos que saber es cuál es el valor de progesterona adecuado. Ya afortunadamente hay metaanálisis que nos dicen, por supuesto, siempre debemos de revisar esto, la posibilidad de sesgo, la posibilidad de que algo no esté bien con este metaanálisis. Afortunadamente, la mayor parte de los estudios tenían bajo riesgo de sesgo. Y aquí se compararon desde tasas de embarazo, embarazo clínico, embarazo evolutivo, nacido vivo, aborto, y lo que encontraron es que, pues, obviamente, niveles altos de progesterona mejoraban todos estos parámetros.
Por supuesto, los niveles de corte eran diferentes en los distintos estudios. De los más nuevos son los estudios de la doctora Elena Labarta, pero en los estudios, si se fijan, más o menos el nivel de corte es de 8, 9, 9,5 nanogramos. Nos curamos en salud si decimos 10, digámosle, esto al momento de que vamos a transferir. Entonces, ya teniendo este nivel de corte, vamos a probar nuestra progesterona como rescate en aquellas pacientes que no tienen este nivel de corte. Y entonces los primeros estudios comparaban tasa de embarazo en evolución en aquellas pacientes que se les daba gel vaginal y tenían niveles adecuados versus aquellas que se les daba el gel vaginal pero no tenían estos niveles, y entonces se hacía el rescate con la subcutánea. Y lo que encontraron es que había resultados similares en tasa de embarazo. Es decir, el darles esta dosis de rescate de progesterona rescató el ciclo e hizo que no bajaran las tasas de embarazo al mantener niveles de progesterona adecuados. Este es otro estudio, este es de este año también, donde compara la eficacia del gel vaginal versus este rescate. Y vemos cómo la subcutánea mantiene valores de progesterona todavía superiores a aquellos de la vía vaginal, y por eso es que se recomienda para estos rescates, digamos, de la fase lútea cuando el soporte lúteo ha sido insuficiente. Este es otro estudio en el cual se da las perlas de progesterona vaginal micronizada 3 veces al día y se compararon los que tenían niveles adecuados versus a los que se le hizo el rescate con progesterona. Y vemos que no solamente las tasas son mayores cuando se hace el rescate, las tasas de aborto también son menores. Entonces, esto nos habla de que como rescate de la fase lútea es un excelente medicamento que podemos utilizar. Por supuesto, también hay un metaanálisis de esta progesterona de rescate por vía subcutánea con muy buen nivel de evidencia, en el cual cuando se utiliza este rescate, los resultados son similares que cuando la progesterona estaba en niveles adecuados. Entonces, estos son los estudios iniciales que se hacen. De este ni hablamos porque tiene un gran sesgo en cuanto al metaanálisis, pero hablemos mejor de algunos otros estudios que también se han publicado en cuanto a eficacia y seguridad. Por ejemplo, este que es un estudio también de no inferioridad en cuanto a eficacia y seguridad, básicamente los mismos parámetros: embarazo clínico, embarazo en evolución, nacido vivo. En este caso, incluso le pusieron bebé en casa y bueno, comparando la subcutánea versus la vía vaginal, con un margen de no inferioridad del 10%, no hubo diferencias significativas. Entonces, nos damos cuenta que es muy, muy comparable. Este es otro estudio donde compara eficacia del gel vaginal contra la vía oral y la subcutánea. Por supuesto, la vía vaginal y la subcutánea con resultados muy, muy aceptables. La vía oral, como les decía, con muy malos resultados, precisamente por este problema de biodisponibilidad. Y esto se repetía en todos los parámetros, incluso en nacido vivo, en el cual incluso era superior la vía subcutánea que la vía vaginal, y en embarazo en evolución también. Este es otro estudio también comparando la eficacia de la vía vaginal versus la vía subcutánea, y nuevamente no diferencias significativas en tasa de embarazo, nacido vivo, etc. Otro estudio, este de 2021, donde se compara Prolutex, y se fijan, casi todos los estudios se han hecho con dosis de 25, porque es población europea, población oriental, que quizá no tiene la misma constitución física que la población latina. Por eso niveles bajos quizá de progesterona subcutánea eran suficientes para mantener tasas de embarazo y tener equiparables los grupos. Este es un estudio ya de los primeros aleatorizados, donde compara la eficacia de la vía vaginal, de las perlas de vaginal micronizada 2 veces al día versus ya 25 miligramos subcutáneos al día. Y vemos que tanto en todos los parámetros, embarazo clínico, embarazo en evolución, tasa de aborto, encontramos también, comparando estos dos métodos, tasas equiparables y no hay diferencias significativas, lo cual pues, nos dice una vez más que la vía vaginal es muy, muy equiparable en eficacia con esta nueva vía que es la subcutánea. Este es otro estudio en el cual también se utiliza subcutánea versus el gel. Aquí ya utilizado cada 12 horas, 2 veces al día, ya sea la vía del gel vaginal 2 veces al día
o bien la vía subcutánea también 2 veces al día. Obviamente todos los mismos parámetros, tasa de embarazo, implantación, nacido vivo. Comparando estos dos métodos, no hubo diferencias significativas. Un estudio más, y este lo debemos de ver con mucha precaución. Este se da cada 12 horas la vía subcutánea y la vaginal también cada 12 horas, como el estudio anterior. Este es un aleatorizado, controlado, y sin embargo el tamaño muestral todavía es pequeño, pero aquí incluso ya se ve una tendencia significativamente mayor con la vía subcutánea versus la vía vaginal. Todavía son resultados que deben de ser tomados con mucha cautela, pero dan una buena señal de que quizá, al menos en comparativo con la progesterona vaginal micronizada en estos supositorios, quizás sí sea mejor opción la vía subcutánea. Por ejemplo, tenemos el estudio PROPHET, que es un estudio prospectivo de cohortes, donde nos habla de cómo la vía, el nivel de progesterona va a correlacionar con las tasas de embarazo y también con las tasas de aborto. Pero esto cambia con las distintas preparaciones de progesterona. Cuando vemos la progesterona por vía vaginal, el reemplazo hormonal por vía vaginal, la relación en lineal entre más progesterona demos, mejor es la posibilidad ajustada de tener un embarazo, un nacido vivo. Pero en la vía subcutánea no. También dar un exceso pudiera ser no lo ideal, puesto que en el exceso vuelven a bajar esta posibilidad de tener un nacido vivo. Entonces, lo tenemos que utilizar con mucha cautela, tampoco lo debemos de dar en exceso en las pacientes. Pero lo que creo que vale mucho más la pena es compararlo contra el gold estándar, que ya dijimos que era la vía intramuscular. Por eso vimos todos esos viales en esas fotos, porque esa es la vía que es la gold estándar. Si a mí una paciente no se me embaraza con la vía vaginal, en la próxima no tomo riesgos y mejor me voy por la parenteral. Le digo, por lo menos de aquí a la prueba de embarazo hay que utilizar las inyecciones. ¿Me explico? Entonces creo que vale la pena comparar este nuevo fármaco contra el gold estándar, que es la vía intramuscular. Y bueno, lo primero que se hicieron fueron estos estudios donde vemos las concentraciones. Estos fueron en mujeres posmenopáusicas sanas. Se les dieron ya sea 25 miligramos subcutáneos cada 12 horas de progesterona subcutánea, el gel de 90 miligramos por las noches, o bien esos 50 miligramos o ese mililitro que les había dicho que se aplica cada noche en las pacientes, y se midieron los niveles hormonales de progesterona. Esa línea verde nos marca más o menos la línea de los 10 nanogramos, que es lo aceptable. Y si se fijan, a las 24 horas prácticamente todas estas pacientes que no tenían actividad hormonal menopáusicas llegaron a esos niveles adecuados. Entonces, esto es algo que nos debe dar mucha tranquilidad, que cumple con los niveles séricos mínimos. Pero ahora bien, ya viendo en estas preparaciones de embriones, de preparaciones endometriales para transferir embriones congelados, es decir, ciclos completamente estimulados donde tenemos que darlo desde el inicio, cuando comparamos prueba positiva, embarazo clínico, aborto y nacido vivo, comparando entre la progesterona intramuscular y la subcutánea, no vemos diferencias significativas tampoco en resultados de todos estos parámetros: tasa de embarazo, embarazo en evolución, implantación, etc. Este es otro estudio, también es de este año, de Fertility Sterility, comparando los 50 intramusculares versus 25 cada 12 horas. Y vemos en los resultados también embarazo clínico, en evolución y aborto, comparando subcutánea versus intramuscular, no diferencias significativas. Entonces, esto nos llena de tranquilidad de saber que es un producto bastante seguro. Pero lo último, creo que también debemos de tomar muy en cuenta, es la tolerabilidad y el grado de satisfacción que se tienen las pacientes con este tipo de fármaco. Entonces, este es un primer estudio que se hizo por allá de 2018, de los primeros trials. Si se fijan arriba, es más o menos el grado del confort de la administración, la facilidad de administración y en general el grado de satisfacción, en el cual el primero era muy, muy cómodo, más o menos cómodo, neutral y cómodo en algunas ocasiones y muy incómodo. Y vemos como en la mayor parte de la vía vaginal nos dicen que en algunas ocasiones es cómodo o neutral, pero también en algunas llega a ser incómodo. Para la vía subcutánea esto prácticamente no ocurrió, fue muy, muy cómodo la aplicación, al menos esa fue la encuesta que se encontró en la vía subcutánea.
lo cual pues es bastante tranquilizador para nosotros como médicos. Otro estudio comparando la satisfacción entre la vía la vía vaginal y la vía subcutánea, también el grado de satisfacción era muy similar, sin diferencias significativas. Otro estudio taiwanés, también donde se muestra que la severidad de los síntomas pues sigue siendo baja, muy comparable con la vía vaginal. Y finalmente, este otro estudio es el estudio danés, donde nos habla de cómo lo perciben las pacientes. En general, hay un grado de satisfacción adecuado. Y lo más importante es esto, que las mujeres están interesadas en formar parte de la decisión de qué tipo de medicamentos se le va a brindar. Y creo que eso es la parte que está cambiando en nuestra sociedad que debemos de admitir. Me despido ya con este estudio del doctor Gautama Labadía, donde finalmente dice, tiene reproducción asistida, una progesterona amigable para la paciente. Y esto lo explica por varias razones. Primero, las gonadotropinas que utilizamos durante la estimulación ovárica, los análogos, ya sean agonistas, antagonistas, incluso algunos adyuvantes como la hormona de crecimiento que utilizamos constantemente para las estimulaciones ováricas controladas, todas son por vía subcutánea. La paciente confía mucho en autoinyectarse. La mayor parte de las pacientes se inyectan ellas solas, no quiere que las inyecte alguien más. Y eso les da mucha confianza de saber que lo hicieron adecuadamente, que la persona que le está inyectando acá intramuscular, pues no saben si le inyectó bien, si se le tiró, etcétera. Entonces le da mucha seguridad, por eso lo hace más amigable. Por supuesto, tiene que ver mucho también la cultura y la religión. Por alguna razón hay una animadversión a la vía vaginal, especialmente cuando la paciente ya tuvo esa prueba positiva y tiene que continuar con el soporte lúteo, le da como que más cosa y aplicarse medicamentos o fármacos por vía vaginal, porque se pone muy nerviosa de que le pueda hacer algo al bebé, de que pueda ella misma ocasionarse un aborto, etcétera. Entonces es algo que también creo que se debe tomar en cuenta. Y por último, toda esta ansiedad y nerviosismo que le da a las pacientes el tener ese desecho o ese spotting, dice, híjole, cometí un error, se me salió toda la dosis, ya no me va a hacer efecto, tengo una infección y por eso estoy teniendo desecho, se trata de una amenaza de aborto, etcétera. Entonces creo que todos estos son factores para considerar que la vía subcutánea pues sí es una vía bastante amigable. En conclusión, poco a poco vamos dejando atrás todo este pasado empedrado de buenas intenciones, cada vez tenemos un mayor entendimiento de todo este entorno natural, patológico, genético, social, etcétera, que rodea la reproducción asistida. Los avances científicos están en una constante evolución y por supuesto tenemos que actualizarnos por el bien de nuestros pacientes. Finalmente, cada vez estamos más cerca de una medicina reproductiva más efectiva, más ética, más segura, más incluyente y por supuesto también más amigable con este tipo de productos. Les agradezco mucho, mucho su atención.